Hola a todos, estamos en el nivel 2 de las clases de discipulado y hoy vamos a ver la clase número 4, escuchar la voz de Dios. En nuestras clases anteriores de discipulado hemos hablado acerca de la disciplina de la oración, la lectura y el estudio de la Biblia y la disciplina del ayuno. Hoy quiero compartirte acerca de escuchar la voz de Dios. Algo que es bueno aclarar es sobre la diferencia entre oír y escuchar. Oír es una acción involuntaria y se refiere simplemente a la percepción de sonidos a través del sentido del oído. Es un proceso físico que no requiere atención ni esfuerzo consciente. Escuchar es totalmente diferente a oír. Escuchar es una acción voluntaria y consciente que implica prestar atención al sonido o al mensaje que se recibe. Escuchar exige disciplina, concentración y esfuerzo para entender lo que se me está diciendo. Como una introducción a este tema de escuchar la voz de Dios, déjame leerte lo que escribe Job en el Antiguo Testamento de la Biblia. Job capítulo 33 del versículo 12 al 18 dice: ¿por qué te quejas de que Dios no te responde? Estás muy equivocado. Dios es más grande que nosotros. Tal vez no nos damos cuenta, pero Dios no deja de hablarnos. Algunas veces nos habla en sueños mientras dormimos profundamente. Otras veces nos habla al oído. Claramente nos advierte que ya no hagamos lo malo ni sigamos siendo orgullosos. Así nos libra de la muerte. Ya que Dios no deja de hablarnos, entonces deberíamos anhelar siempre querer escuchar su voz. El escritor Robert Foster, en su libro Celebración de las Disciplinas, comenta algo muy cierto. En la sociedad actual, nuestro adversario, el diablo, se especializa en tres cosas: el ruido, la prisa y las multitudes. Estas tres cosas son las que impiden escuchar la voz de Dios. El ruido que generan los vehículos, los aviones, las maquinarias y la gente. La prisa, todo lleva prisa en este mundo. Es un mundo en donde todo es rápido y dinámico. Y las multitudes, estamos rodeados siempre de gente. Sumado a estas tres cosas, nos sumergimos en lo que este mundo ofrece, la hiperactividad. Nos mantenemos muy ocupados haciendo muchas cosas. En otras palabras, la gran estrategia del enemigo es usar estas cosas que mencioné para alejarnos de Dios y no escuchar su voz. Viendo este panorama, pareciera muy difícil escuchar la voz de Dios. Te tengo una buena noticia: escuchar la voz de Dios es muy fácil. No es nada complicado. Dios quiere hablarnos y quiere que escuchemos su voz. Como dice el libro de Job, Él no deja de hablarnos. La Biblia relata que en el jardín del Edén, Adán y Eva hablaban con Dios y Dios hablaba con ellos. Ellos escuchaban la voz de Dios. También vemos en la Biblia a Dios hablando con Caín, Abel, Noé y Abraham y con muchos más. Dice la Biblia en el libro de Éxodo 33:11 que Dios hablaba con Moisés cara a cara como un hombre habla con un amigo. Dios siempre quiere hablarnos, como un padre habla con su hijo. Un gran ejemplo de esto es la relación de Dios el Padre con Jesús su Hijo. La Biblia nos dice que Jesús a menudo se alejaba de la gente para escuchar la voz de Dios. Lucas 5:16 dice: mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús anhelaba escuchar la voz de su Padre. Una buena pregunta que nos debemos hacer: ¿a quién le habla Dios? Bueno, aquí hay una respuesta. Dios le habla a gente como tú y como yo. Somos su creación. Dios le habla a gente que anhela su presencia y su voz. Dios le habla a gente que desea su guía y su dirección. Y Dios le habla a gente que está dispuesta a escuchar su voz y a obedecerle. Escuchar la voz de Dios es una experiencia emocionante y personal que se logra a través de la guía del Espíritu Santo. Otra pregunta que nos podríamos hacer: ¿cómo Dios nos habla? Dios en su soberanía nos habla de distintas maneras. Dios nos habla a través de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Queremos escuchar la voz de Dios? Lee y estudia su palabra. Recuerda,
Dios inspiró a todos los que escribieron la Biblia y a través de lo que escribieron en esos 66 libros, Él nos habla. La Biblia, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, 16, 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En este texto, a mí me dice que cuando Dios me habla, lo hace con varios propósitos. Cuando Él habla, me enseña. Me habla, me guía. Cuando Él me habla, me corrige. Cuando Él me habla, me anima. Cuando Él me habla, me fortalece. Cuando Él me habla, me advierte. Cuando Él me habla, me instruye. Y cuando Él me habla, me equipa. Todo esto nos debe animar siempre a querer escuchar la voz de Dios. Dios también nos habla a través del Espíritu Santo. Recordemos que Jesús muere, al tercer día resucita y asciende para estar a la diestra del Dios su Padre. Luego de esto, Dios nos envía al Espíritu Santo para que nos acompañe siempre. Esto lo podemos leer en la Biblia en Juan 14, 16 y 26. Estas son las palabras de Jesús a sus discípulos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo os enseñará todas las cosas, os recordará todo lo que yo os he dicho. En el libro de Hechos, que estuvimos leyendo en el nivel 1, se menciona las distintas ocasiones en donde el Espíritu Santo estuvo hablando de parte de Dios a sus discípulos. Acá señalo algunos versículos donde se menciona esto. La Biblia, en Hechos capítulo 13, versículo 2, nos dice: mientras participaban en el culto al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Aquí el Espíritu Santo da instrucciones directas a la iglesia de Antioquía para enviar a Pablo y Bernabé como misioneros. También en Juan 16, 13, Jesús les explica a los discípulos de cómo el Espíritu Santo les va a hablar. Dice: cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. Hoy en día el Espíritu Santo nos habla de parte de Dios. Para mí esto es muy emocionante. Escuchar la voz de Dios por medio del Espíritu Santo es interesante y emocionante. Dios también nos puede hablar a través de sueños y de visiones. Dios ha usado sueños y visiones como medio para comunicarse con las personas. Esto lo hizo con varios personajes de la Biblia y lo sigue haciendo hoy en día. En mi caso, Dios en distintas oportunidades me ha hablado a través de sueños y visiones. Los sueños son un canal que Dios ha utilizado para transmitir mensajes importantes mientras las personas duermen. La Biblia nos narra en el libro de Mateo capítulo 1 del 20 al 24. Dice así: se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. También en Mateo capítulo 2, versículo 13 al 15, nos narra cómo Dios le vuelve a hablar a José por medio de sueños. Y dice así en el versículo 13: cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Dios también nos puede hablar a través de visiones. Y las visiones, a diferencia de los sueños, ocurren siempre que la persona está despierta, cuando estamos despiertos. A través de las visiones, Dios ha mostrado realidades espirituales
dado instrucciones y ha revelado el futuro. Algunos ejemplos bíblicos. El profeta Isaías tuvo una visión del trono de Dios donde fue llamado a ser profeta y a proclamar su mensaje al pueblo de Israel. Isaías capítulo 6. Ezequiel tuvo varias visiones, incluidas la visión de los huesos secos que simbolizaban la restauración de Israel. Ezequiel capítulo 37. El apóstol Pedro también tuvo una visión en la que Dios le mostró animales impuros y les dijo que los comiera. Esta visión era una revelación de que el Evangelio debería ser predicado también a los gentiles, lo que lo llevó, ¿verdad?, a la conversión de Cornelio. Eso está en el libro de Hechos, en el capítulo 10. Y también el apóstol Pablo tuvo varias visiones, incluyendo una a la que el Señor lo llamó a predicar el Evangelio en Macedonia. Hechos capítulo 16. En el libro de Apocalipsis, también el apóstol Juan recibió visiones, varias visiones sobre el fin de los tiempos, el juicio y la gloria futura. Algo muy importante, aunque Dios puede hablar a través de sueños y visiones, es importante tener discernimiento, ya que no todos son mensajes divinos. Debemos orar, comparar lo recibido con la palabra de Dios y en ocasiones buscar consejo espiritual para interpretar correctamente lo que Dios puede estar diciendo. Finalmente, Dios nos habla como Él quiere. La Biblia, en Deuteronomios 10:17, nos dice: Él es el Dios soberano de todos los dioses, de todos los reyes y de todas las naciones. Su poder hace temblar a todo el mundo. Dentro de su soberanía, Dios nos puede hablar a través de personas, situaciones o circunstancias. Dios busca la forma de comunicarse con sus hijos como Él quiere. En el libro de Números, Dios usa un burro para hablarle a Balaam. Dice la Biblia en Números 22:28. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Dios nos habla hoy a través de personas, situaciones o cosas que nos suceden o que le suceden a otros. Una última pregunta que nos podemos hacer: si Dios nos habla y nos quiere hablar en todo momento, y si Dios tiene distintas maneras de hablarnos, entonces, ¿por qué yo no lo escucho? Te tengo 2 respuestas. Uno, por la dureza de corazón. El enemigo se aprovecha de la dureza de nuestro corazón para robarnos la palabra de Dios. El enemigo ha engañado a muchos haciendo creer mentiras sobre Dios. El enemigo miente cuando dice que Dios tiene favoritos, que Dios solo le habla a los súper espirituales, que escuchar a Dios es complicado, que Dios habla solo en el pasado y que hay que ir a un lugar específico para escuchar a Dios. Y así muchas mentiras más. La dureza de corazón es el mejor terreno para el enemigo. Así que mientras más blando sea tu corazón, más vas a escuchar la voz de Dios. La Biblia dice en Hebreos capítulo 3, del 7 al 8, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Por qué no te escucho? La segunda respuesta es porque estoy muy alejado de Dios. Nos alejamos tanto de Dios que ya no lo escuchamos. Los pecados son los que nos alejan de Dios. La desobediencia me aleja de Dios. Somos muy superficiales y la apariencia nos gobierna. Mira lo que dice la Biblia en Santiago 4, versículos 4 y 8. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Escúchame, a mayor relación, mayor comunicación. Mientras más me acerco a Dios, más lo voy a escuchar. Mientras más me alejo de Dios, menos lo voy a escuchar. La Biblia nos dice en Isaías 59:2, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Con esto finalizo esta lección 4 del segundo nivel de discipulado.
Esperamos que toda esta información sea de gran valor para tu vida. Nuestro propósito es que puedas tener una visión más clara y ampliada de cada tema que te estamos presentando y te ayude en tu crecimiento como discípulo de Cristo. Nos vemos en nuestra próxima clase del nivel 3 de discipulado.